Y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo para continuar. Entonces, ya está viendo en pantalla a nuestra invitada, pero les voy a mencionar un poco el tema. Bajo el nombre Contra el fuego transparente el agua caliente también quema, Guaniquem busca generar conciencia y también mensajes preventivos para evitar lo que son las quemaduras por líquidos calientes en este caso. Recordemos que 80.000 niños aproximadamente al año son quienes sufren de esta quemadura y tienen que recibir tratamiento. Para eso vamos a conversar con Ana Luisa Echeverría, quien es coordinadora Guaniquem Talca. Y listo, Ana Luisa, para que hablemos un poquito sobre esta campaña también, en qué consiste, porque la gente a veces piensa que solamente las quemaduras se asocian al fuego y también entendemos que las quemaduras por agua caliente son bastante complejas. ¿Cómo estás? Bienvenida primero que todo. Muy bien, muchas gracias. Sí, llegué aquí con la lluvia. La lluvia te trajo, sí, el líquido frío te trajo esta claro, vez. Estamos ahí con los líquidos de una u otra manera, pero muy contentas de estar acá de nuevo y poder tener este espacio para comunicar este mensaje que es tan importante y tan complejo, ¿no? Como tú decías, a veces se asocian las quemaduras solo al fuego o a los fuegos artificiales o a situaciones muy excepcionales, pero la verdad es que el riesgo de las quemaduras está todos los días presente, principalmente en nuestro hogar. Imagínate que, recordemos que 9 de cada 10 niños se queman en la casa y uno de los elementos más complejos en ese sentido es el agua caliente. Efectivamente, como decíamos, esto se asocia al fuego, sin embargo, a veces los niños manipulan sin querer agua caliente y ahí es donde se generan estas problemáticas. Hablemos un poquito, ¿son más frecuentes de lo que pensamos en ese sentido, Ana Luisa? Son muy frecuentes, las quemaduras en general por líquidos calientes son cerca del entre el 40 y el 50% de las quemaduras, o sea, casi la mitad de las quemaduras infantiles se producen por los líquidos calientes y ahí el agua caliente es la principal, obviamente, y la manera más común, más corriente es a través del hervidor, ¿cierto? Porque el hervidor ya es un elemento que está presente en todas las casas prácticamente, que se usa mucho y el problema es que se lleva a la mesa. Claro. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Claro, efectivamente, porque uno va, por comodidad se lleva el hervidor, se deja en la mesa y cada uno empieza a servir, o obviamente las madres les sirven, los padres a los niños, pero de repente, claro, en un descuido estos niños pueden manipular el hervidor y ahí es donde queda la escoba, ¿cierto? Y no solamente por la manipulación de ellos, porque si tú ves el hervidor, ¿cierto? Acá tenemos una muestra. El hervidor, si tú lo llevas, se da vuelta. Podemos hacerlo un poco más acá para que se vea ahí. Eso, para que se vea en la cámara. Ahí. Lo muestras y si tú, bueno, este está sin agua, ¿no? Pero no, claro, el agua se vuelca, ¿ya? ¿Por qué? Porque está abierto en el fondo para poder servir el agua. Pero el agua se mantiene caliente durante un rato dentro del hervidor, entonces está a una temperatura alta. ¿Qué es lo que pasa? No solo que un niño la pueda manipular, sino que puede haber un accidente, que lo pasa a llevar. En una mesa como esta, por ejemplo, que estuviera con mantel, un niño se acerca a la mesa, un niño pequeño, se afirma del mantel para levantarse y al tirar el mantel se vuelca el hervidor. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Este hervidor hace 2 litros de agua. Imagínate 2 litros de agua hirviendo encima del cuerpo de un niño. No, desde una mesa que complicado. Está más alta que él. O sea, es una quemadura para todo el cuerpo prácticamente. Claro, le cae parte de su frente de ahí hacia abajo. El cuero cabelludo, que claro, es una piel muy delicada, ¿cierto? El rostro, el pecho, los brazos. Entonces, esa es una de las complicaciones de las quemaduras por líquidos calientes, que afectan una gran cantidad del cuerpo de la persona que se quema, y eso es difícil de manejar, puede ser complicado, digamos, para la recuperación de la persona, ¿ya? Significa que es un niño, por ejemplo, que va a tener muchos injertos, no es un niño que se quema la mano o una parte con un objeto caliente, ¿cierto? Todas las quemaduras tienen su gravedad, claro, pero estamos hablando de por qué estas nos preocupan tanto. Es un niño que va a poder tener muchos injertos, muchas operaciones, una larga recuperación. Son niños que las quemaduras por líquidos calientes, por agua caliente, estadísticamente significan el doble de hospitalizaciones que otras quemaduras, por el nivel de gravedad, por el nivel de extensión que tienen. Entonces es por eso que nace esta campaña, para evitar esta situación. Ahora, el hervidor es algo que no podemos sacar de nuestra vida, ¿ya? No es como los fuegos artificiales, por ejemplo, que los prohibimos, ¿cierto? Claro. Y se hizo una regulación, sino que es algo que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Prevenimos y tomamos conciencia de cuáles son los riesgos. Y a eso va esta campaña.
Por ejemplo, claro, se puede servir y llevar el hervidor nuevamente a su lugar, o incluso también en algunos casos, no sé, se puede utilizar los termos también, que en Mira, caso que se dé ahí vuelta. la que tú mencionas, esa es la mejor alternativa, ¿ya? Muy aplicada a nuestra, a nuestra alumna. Sí, pues. El hervidor, la idea es que nunca salga de la cocina, ¿ya? El hervidor se queda ahí, se queda además, cuando lo elegimos uno con estas plataformas, ¿cierto? Y con el cable lo más corto posible. Claro. Que es algo que se reguló también a partir de iniciativas de Coaniquem, en conjunto con la SEC, ¿cierto? Y con CERNAC, vamos también regulando cómo son los artefactos que sabemos que queman, pero para evitarlo. ¿Por qué? Porque mientras más largo el cable, más posibilidad que se enrede, de que alguien lo tire, Claro. de que se tome, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con el hervidor? Lo usamos, calentamos el agua y la dejamos en la cocina. Echamos esa agua caliente en un termo y el termo lo llevamos a la mesa. Claro. ¿Qué pasa si el termo se da vuelta en la mesa? Se da vuelta, Se da simplemente vuelta, no pasa nada. está tapado, entonces no se vuelca el agua, ¿ya? Igual vamos a tener las tazas con agua caliente, igual hay que tener precaución en eso, pero es distinto que te caigan 200 cc Claro. o 250, que es una taza o un tazón, a que te caigan 2 2 litros. litros de agua hirviendo encima del cuerpo de un niño, ¿ya? Entonces, primera recomendación, dejarlo siempre en la cocina. Segunda recomendación, usar los que tienen el cable corto. Y tercero, además, es dejarlo fuera del alcance de los niños, En altura, igual ojalá, en la sí. cocina, porque igual los niños circulan por la cocina, pueden tirarlo al querer sacar otra cosa, por ejemplo, un pan, una golosina, etcétera, pueden darlo vuelta. Entonces, además, cuando ya hervimos el agua, servimos las tazas, si queda agua caliente aquí, la botamos. Claro, si ¿Ya? ya no se va a utilizar más, No se va a utilizar más, Se bota la y botamos listo. al tiro para que no quede ese peligro ahí rondando en la cocina, que por cualquier cosa se pueda dar vuelta. perfecto. Ana Luisa, yo quiero hacerte una consulta, porque tú estabas mencionando en qué consistía el tratamiento, que era en realidad la hospitalización, es complicado el tema de los injertos, todo. ¿Cuánto más o menos demora una persona en rehabilitarse respecto a lo que son estas quemaduras? Si podemos hablar un poquito de eso. Sí, mira, va a depender mucho Claro, de la sí. cantidad de la superficie del cuerpo que está quemado, pero los casos graves, que son, como te decía, muchos de estos casos de quemaduras por hervidor, pueden demorar hasta 15 o 16 años en rehabilitarse. Imagínate, la mayoría de las quemaduras, ya lo hemos contado aquí, se producen antes de los 5 años de edad. Un niño de 4 años que se quema, a medida que vaya creciendo, su piel se debería ir estirando lógicamente en ese proceso de crecimiento, pero si él tiene cicatrices por quemaduras y si esas cicatrices y esas secuelas están por todo el cuerpo, ¿cierto? Esa piel no se estira Claro. naturalmente, sino que se retrae. Entonces, cada vez que se pega un estirón, entre comillas, va a necesitar una nueva operación, un nuevo injerto. Imagínate que el injerto además generalmente se le saca piel de su mismo cuerpo para que tome mejor, ¿no? Entonces, vas sometiendo a una intervención y a una presión al cuerpo del niño, a la piel, que va a durar mientras todo su desarrollo físico, que es hasta los 18 o 20 años. Claro, si calculamos 15, 16 años, hasta los 20 más o menos estaría con este, Claro, con este tratamiento. claro, porque ahí ya su cuerpo va a dejar de crecer, la piel en el fondo el crecimiento físico se asienta y ya no va a ser necesario seguir con operaciones e intervenciones, pero sí también con un tratamiento en términos de terapia ocupacional, de kinesiología, para que esa piel se mantenga lo mejor posible. Eso sumado a todo lo demás que se hace, ¿no? En términos de apoyo psicológico, las prendas compresivas, ¿cierto? Para que las cicatrices no se engrosen ni hagan más problemas. Y toda la rehabilitación integral que se entrega en Coaniquem. Oye, bastante complicado porque uno no asimila en ese sentido. Uno piensa en una quemadura ya un tiempo que cicatrice, pero claro, ahí lo que dices tú, el tema del crecimiento, el injerto, la piel que no estira, que hay que hacer nuevas intervenciones. En el caso de Coaniquem, ¿ustedes se encargan de hacer este tratamiento completo para los menores? O sea, para la gente que lo va necesitando. ¿Cómo va funcionando un poco en ese sentido? También para recordarle a la gente, porque Claro. lo hemos hablado también. Sí, totalmente gratuito. Eso es lo primero que hay que mencionar para que la gente tenga la tranquilidad de que puede estar esos 15 años, si es que le toca llegar a Coaniquem, ojalá que no lo tengan que experimentar, ¿no? Pero ese tratamiento es totalmente gratuito por todo el tiempo que dure el tratamiento y con todas estas atenciones profesionales que estamos diciendo, ¿ya? Kinesiología, terapia ocupacional, los fisiatras, por supuesto, que son los especialistas en rehabilitación, las enfermeras, ¿cierto? Nutricionistas. A veces nos pasa que llega un niño desde el hospital, después de haber estado hospitalizado por la quemadura, y vienen desnutridos porque
en el hospital no les gusta la comida, están solos, están en una situación como bien emocionalmente bien compleja. Complicada para ellos. Afecta ahí su nutrición. O por el contrario, que a veces la obesidad también afecta en lo que puede ser la recuperación de la piel. Entonces, el papel de la nutricionista es fundamental. Pero además tenemos toda la parte de recuperación física, o sea, esta era la física, ¿no? Pero del área más emocional y espiritual en términos del impacto que es una quemadura también, ¿no? Entonces ahí tenemos el equipo de psicólogos, psiquiatras, musicoterapeutas, Ah, ¿cierto? mira. Sí, la musicoterapia es una parte de la rehabilitación y la verdad es que cumple un rol muy Fundamental, muy pues. fundamental y muy hermoso, ¿no? Por un lado es acompañarte en situaciones difíciles, hay curaciones que son muy dolorosas, ¿cierto? Muy complejas. Están los musicoterapeutas acompañando como una forma de relajar al paciente, a su familiar que lo acompaña, que a veces está más nervioso que el paciente. Y también a los terapeutas, porque también ellos están en situaciones, se enfrentan a situaciones Claro, complejas. ellos también En los sienten- preoperatorios también acompañan. Y por otro lado, los musicoterapeutas también trabajan en recuperar la movilidad, por ejemplo, de las manos, con la manipulación de instrumentos musicales, ¿no? Que de repente es más entretenido que decirle ya, escribe 100 veces algo, Claro. pasarle una pandereta, una guitarra, ¿cierto? Y eso va ayudando también a la recuperación física. Claro. En este caso, por ejemplo, mira qué bueno cómo se han ido integrando nuevas estrategias, como decía, también para que el tratamiento sea mucho más llevadero en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿hay alguna edad límite donde la gente pueda acceder a los tratamientos de Quanichem? Hasta los 20 años. 20 atendemos, años. ¿cierto? Porque en el fondo, rehabilitación infanto-juvenil. Perfecto. Y se considera hasta los 20 años, por lo que señalábamos antes, que Sí. hasta ahí más o menos es la etapa de crecimiento y desarrollo físico. Ana Luisa, en este caso también me gustaría que comentáramos si podemos abordar un poco lo que es la situación local. ¿Cómo han ido en este caso, por ejemplo, en Quanichem? ¿Hay casos en este momento como de jóvenes que hayan sufrido quemaduras por agua caliente en ese sentido? ¿Cómo va un poco eso? Sí, mira, no tengo cifras exactas. No, claro, por eso te decía, porque si el existen desagregado, como por ejemplo, pero existen casos, es una proporción a nivel nacional que está presente en todas las regiones. Justamente ahora venía en otra reunión acá con algunas instituciones locales en que me comentaban un caso de un niño que se quemó con un hervidor. Entonces, siempre están presentes y efectivamente son las más complicadas, ¿no? La gente piensa que porque es agua y corre rápido, como que se ve que sana rápido, pero es a la larga No es tan muy así. complicado. Pero sí, hay casos, bueno, de los pacientes que tenemos en San Javier, que son cerca de 12 los que están activos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que están activos? Que en el último año han estado en alguna consulta o en alguna atención. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque de repente pasan un par de años y después tienen que volver. Entonces ahí tienen un periodo como Los que están como en tratamiento actual, básicamente. claro, y que no están, pero después hay algunos que retoman, ¿no? Por esto del crecimiento que decíamos. De esos pacientes activos, claro, hay importantes situaciones ahí con los hervidores que son casos personales, así que no los vamos a describir. No, digamos, lógico, no. Pero efectivamente están presentes. Ana Luisa, ¿y qué otros casos te presentes? Porque el hervidor es el más común, pero hay otros casos, otros tipos de situaciones también donde haya que tener precaución, que haya algún caso en ese sentido. Sí, los otros son los objetos calientes, ¿ya? Eso es como el otro 40% de las quemaduras se producen por objetos calientes y en esta época son principalmente las estufas, Perfecto. ¿ya? La estufa a leña, por ejemplo, que es muy común en esta zona, que no es el fuego lo que quema, porque el fuego está cerrado en la mayoría de las que se usan ahora, ¿cierto? Es tocar en el fondo Claro, del objeto. es tocar el fierro caliente o el vidrio caliente, y ahí la quemadura en la mano es la más común, o el que pasan, por ejemplo, y por alguna estufa a gas y se prenda la ropa, ¿ya? Ahí, bueno, ya es quemadura por fuego. Y lo otro que vemos en esta zona también, en comparación a otras regiones más común, es la quemadura por los braseros. Ah, claro. ¿Ya? Porque en la zona rural todavía se usa mucho el brasero y están bajitos, ¿cierto? Siempre como a la altura de los más pequeños y son quemaduras que son poco habituales, pero son complicadas. Perfecto. Una quemadura por brasas o por objetos calientes en general son quemaduras muy profundas en la piel, ¿ya? Hablábamos de que la quemadura por líquido caliente, lo complicado es la extensión, la cantidad de piel que quema, ¿cierto? A la extensión del cuerpo. Pero la otra gravedad de las quemaduras tiene que ver con la profundidad,
¿ya? Porque van quemando distintas capas de la Y piel eso hacia con los adentro. objetos calientes Y es eso más es probable. más probable, claro, porque es un calor muy fuerte, muy sostenido, que se queda, a veces a los niños como que se les queda pegadita la mano, ¿cierto? O no la sacan porque no tienen el reflejo de Claro. sacar a la mano al tiro cuando son muy chiquititos. Y eso hace que se quemen estas capas de más adentro, y esas capas de más adentro de la piel son más difíciles de recuperar, porque se regeneran más lentamente, con más dificultad. Perfecto. Ana Luisa, me gustaría también volver al tema de los líquidos calientes. Por ejemplo, ya, yo estoy en mi casa y por X motivo, chuta, por no seguir las recomendaciones, dejé el hervir en la mesa, mi chiquitito o mi chiquitita se le vertió el agua caliente. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en primera instancia para poder comenzar a manejar de mejor forma lo que son estas quemaduras? Agua fría. Inmediatamente. Inmediatamente. Agua fría, o sea, agua de la A llave, temperatura digamos, ambiente, o sea, temperatura la de la ambiente, llave. no congelada, digamos. El agua fría que corra sobre la quemadura. Por ejemplo, si se quemó aquí en el brazo, ¿cierto? Que corra desde arriba hacia abajo, ¿ya? Que no llegue el chorro directo al sector de la quemadura, ¿ya? Eso por lo menos por 5 minutos. En paralelo, si es que el niño está con ropa y la parte quemada está tapada por la ropa, tenemos que tratar de sacarle esa ropa para ver cómo El está nivel y la de quemadura, extensión y el nivel de quemadura. Pero suavemente, sin tironearla si se queda Sí, porque a pegada, veces se pone ¿cierto? nervioso. Claro, si está muy pegada es mejor cortarla con una tijera incluso. Entonces sacamos esa ropa y vemos la extensión, ¿ya? Mientras, ojalá todo el rato con agua. Ahora, el tener el chorro de agua encima es cansador, y de repente hay partes del cuerpo en que es más difícil, puede ser con la ducha, ¿cierto? Pero si ya está muy, digamos, agotado el niño, lo que podemos hacer es con paños mojaditos, así como igual que nos bajaban la fiebre, ponerlos sobre la zona de la quemadura para no seguir con el chorro de agua. Y ahí evaluar qué es lo que usamos ahí como medida, es la mano de la persona que se quemó, ¿ya? Entonces yo voy a usar esta mano para ver si la quemadura está en el brazo, ¿cierto? Si es más de 3 palmas, es una quemadura muy extensa y necesita inmediato servicio de urgencia, a pesar de que no se vea muy profunda, que no se vea como con ampollas, ¿cierto? La gente de repente evalúa el color, si es rosadito claro o rosadito oscuro. Claro. Eso lo tiene que evaluar un profesional, ¿ya? Cuando ya es más de 3 palmas, ¿cierto? De la persona que se quemó. No Claro, voy a de la mano no de voy la a usar persona. mi mano para medir la del niño, sino No, que es pues. la misma mano del niño, porque tiene que ver con la proporción dentro del cuerpo, ¿ya? Ahora, ante la duda, mejor siempre acudir al servicio de urgencia, ¿ya? Del que tengamos más cerca. Si no hay posibilidad de hacerlo rápidamente, lo que tenemos es la opción del WhatsApp SOS de Coaniquem, que también lo hemos dado anteriormente acá, que es donde se pueden comunicar y una enfermera les da las indicaciones para los primeros auxilios. Perfecto. Eso es súper importante también. Ojo, la palma de la persona que se quemó por las proporciones, porque mi mano no va a ser la misma de un niño de Claro, 4 o mi 5 mano años. siempre va a ser mucho más ser grande que la de un niño. más grande, obvio. entonces lo voy a medir desproporcionado. Claro, entonces ya lo sabe, pañitos calientes, ojalá quitar de forma suave la ropa, Pañito la frío. vestimenta, y pañito frío, obviamente, porque va a llegar un momento en que el niño ya no va a aguantar bajo el chorro de la lluvia, Sí. de la lluvia, de la ducha, en caso de Claro, que si está sea lloviendo más, como ahora, lo saca claro, para afuera. lo saca afuera nomás. Oye, bueno, esa es la primera etapa, entonces, no evaluar color, nada de eso, se tiene que ir inmediatamente a los servicios de urgencia en caso de que se extiendan las 3 palmas de la mano en la zona de la quemadura. En este caso, bueno, lo atiende en urgencia. ¿Y cómo después pueden acceder al tratamiento en Coaniquem? Que también mucha gente tiene dudas respecto a eso. ¿Cómo ya después de esto pueden ser son derivados o Claro. tienen que ellos hacer la gestión para poder ingresar al tratamiento en Coaniquem? Pueden ser derivados desde el servicio de salud, ¿cierto? Si es que el profesional evalúa que va a quedar con secuelas, porque lo que hacemos en Coaniquem no es la atención de la urgencia del primer momento, Claro. sino que la rehabilitación de las secuelas que quedan, o sea, el impacto posterior que tiene esa quemadura en el cuerpo, en la vida del niño o de la niña. Entonces puede ser que el profesional diga, sí, efectivamente este niño va a quedar con alguna secuela luego de determinada cantidad de curaciones, ¿cierto? Que se las van a seguir haciendo ahí, y lo deriva a Coaniquem para que nosotros podamos hacer la evaluación y ya la parte de la rehabilitación. Si no, puede ser que la persona, por ejemplo, termina las curaciones, la mamá, el papá está con alguna duda porque todavía le duele, porque le cuesta estirar el brazo o apoyar el pie, por ejemplo, si fuera una quemadura en el pie. Quiere ir directamente a Coaniquem, puede perfectamente acudir sin la necesidad de una interconsulta ni una derivación de un profesional de la salud, de nada, ¿ya? Puede llegar directamente a nuestra oficina en Talca,
que está estamos en el 7 Oriente, entre 1 y 2 Norte. O puede comunicarse a través de la página web, puede encontrar todos los números de contacto directamente a los centros de rehabilitación también, tampoco es necesario que pase por nuestra oficina. Nuestra idea, digamos, es facilitar lo mayor el acceso al tratamiento con Anichem, ¿ya? Por ejemplo, también un niño que se quemó hace un año, se curó, tuvo las curaciones, ¿cierto? Le quedó una cicatriz, pero todo bien, y en algún momento le empieza a presentar problemas un año después. Ya. ¿Por qué? Porque justamente se pegó el estirón y... Ah, claro. Por ejemplo, una cicatriz en el codo, ¿cierto? O en los pliegues siempre son como las más complicadas cuando se van estirando. Puede igual ir a Anichem. No importa que haya pasado hace un año. Perfecto. ¿Ya? Puede acceder al tratamiento Puede igual. acceder al tratamiento igual, porque muchas veces son posteriormente que se presentan las secuelas de la quemadura y que empieza a generar dificultades en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, cualquiera sea el origen, cualquiera haya sido el momento, el único límite, como decíamos, Es la edad. Es la edad de los 20 años. Perfecto. Ana Luisa, para ir cerrando un poco la entrevista, hablamos de esta campaña que busca ser preventiva. ¿Cuáles son las acciones entonces que se van a tomar ya in situ para que ustedes puedan llegar a la población con esta información? Estamos con esta información, bueno, en todos los medios de comunicación que nos dan este espacio, ¿cierto? Tenemos un spot que se está transmitiendo también a través de redes sociales y de distintas plataformas. Con la ayuda de bomberos lo hicimos ahí, por eso se habló de este fuego transparente, ¿cierto? Para comparar lo que son las quemaduras por agua caliente a las que son por fuego. Lo estamos viendo ahí en la pantalla también. Esa es la gráfica de la campaña. Ahí están nuestros amigos bomberos ayudándonos también a crear conciencia en esto. Entonces, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, estamos difundiéndolo también en todas las actividades que tenemos nosotros de prevención con la comunidad, con niños, con educadores, ¿cierto? Con profesores, a través de las redes. Hoy día estuvimos en reunión con la red de Chile Crece Contigo acá, que también nos van a apoyar en esta campaña y en otras iniciativas que nos permitan llegar a la población con este mensaje de prevención y que ojalá podamos disminuir esta cifra de quemaduras por agua caliente, porque la verdad es que es preocupante por la cantidad y por la gravedad de lo que significa. Efectivamente, entonces repitamos también las medidas de prevención para tener en consideración en el hogar para las personas que se están sintonizando a esta hora. Volvamos a repetir entonces las recomendaciones, sobre todo con este aparato, ¿cierto? Del fuego, que lleva el fuego transparente. Primera recomendación, no sacarlo nunca de la cocina, ¿ya? Dejarlo ahí, mantenerlo en alto, fuera del alcance de los niños. Usar los que tienen este sistema de plataforma y el cable lo más corto posible para que no sea fácil agarrarlo o que se enrede en alguna parte, ¿ya? Esa es la primera recomendación. Segunda, si vamos a llevar el agua caliente a la mesa, la llevamos, fíjate que ahí también el mismo hervidor tiene sus consejos de prevención, ¿cierto? De cómo manejarlo. Si vamos a llevar el agua caliente a la mesa, la trasladamos a un termo cerrado, ¿cierto? Que si se vuelca no va a tener la posibilidad de que caiga el agua caliente sobre alguna persona, ¿ya? Y el agua que queda en el hervidor en la cocina, la botamos. Si no se el va a agua utilizar, caliente, se ¿ya? bota. Porque igual se queda calentita por un rato, entonces cualquier manipulación en la cocina ahí es complicado que se vaya a dar vuelta, ¿ya? Entonces siempre ahí, en la cocina, en alto, sin agua caliente dentro, y si vamos a llevar a la mesa, la llevamos en el termo. La hora en que más se queman los niños entre las 6 y las 7 de la tarde. La hora del té. Es la hora de la once, ¿cierto? Y qué pasa que estos hervidores, es normal, digamos, pero hay unos que los hacen bien bonitos, con diseño, entonces parece son más llamativos. Parece una tetera antigua, entonces por eso tendemos a llevarlos a la mesa, pero tenemos que evitarlo. Buscamos un bonito termo y vamos a ahorrarnos quizás esos 15 o 16 años que hablábamos de tratamiento, complicación, dolor, todo lo que viene asociado a una quemadura. Sí, pues así que buscar un hervidor feo y un termo bonito. No llamativo. Bueno, Ana Luisa, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por presentarnos también esta campaña, entonces, contra el fuego transparente, el agua también
quema, porque pucha que es importante y a veces uno no toma conciencia del impacto que tiene el agua caliente sobre las personas. Así que gracias por estar con nosotros y espero que les vaya muy bien con esta campaña, que las cifras disminuyan también y que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad con otra campaña. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos este espacio y espero que este mensaje llegue a todos los televidentes de Canal 30. Sí, pues ya lo sabe, puede ir hasta las oficinas o para mayor facilidad, como dice Ana Luisa, la idea de facilitarles la vida, puede revisar la página www.cuaniquem.cl y va a encontrar toda la información respecto a las campañas, también a las consultas, a todo lo que usted necesite saber. Pero en caso de emergencia siempre ir a un especialista en primera instancia. Dicho esto, Ana Luisa, vamos a la pausa comercial y nosotros vamos a seguir conversando en la pausa. Vamos y volvemos.